Bueno, yo soy Aldo Rubén Prico, soy profesor desde hace ya muchos años de la Facultad de Humanidades y Artes y del Politécnico. Digamos que la Universidad Nacional de Rosario es casi como mi casa, más que la segunda, casi la primera. Me recibí en Politécnico, después seguí letras, soy profesor en letras, doctor en Humanidades y Artes y tengo un postdoctorado en teatro. Y soy profesor titular de Lengua Latina 2 de la carrera de Letras. La filología es una de las especialidades en la que me muevo, y además en la licenciatura en Artes Escénicas de la misma Facultad de Humanidades dicto varias materias. Yo fui el gestor de esa licenciatura y ahí sí dicto historia de las relaciones entre escena y público, es de Jorge Dubati. Yo dicto introducción a la tradición escénica técnica de Occidente, retórica escénica y metodología de la investigación escénica. Y además soy actor, director y profesor de actuación, de modo tal que tengo la suerte de tener una pierna en la praxis, desde donde puedo ver los abusos y arbitrariedades y aciertos de la teoría, y otra pierna en la teoría desde donde puedo ver lo mismo de la gente que hace teatro. Digamos que es casi un privilegio porque uno puede estar en un sitio y en el otro y saber, por ejemplo, cuando uno hace teoría teatral, qué es lo que le pasa al cuerpo humano cuando está actuando y está tratando de hacer que los ojos ajenos escuchen, miren, atiendan y quieran ese cuerpo escénico. Así que bueno, esa sería una síntesis de lo que hago. Me dedico a la docencia, la filología por un lado, el teatro y la investigación teatral por el otro. En la colección Actio, Teatro, Teoría, Escena, Actio es una palabra latina que significa acción, ¿no? Es una colección que felizmente para uno, en primer lugar, y ojalá que para la gente que lea sus libros, intenta colmar o empezar a colmar una vacancia en los estudios teatrológicos. Hay una vieja disputa, ¿no? Un viejo hiato, tensión que se está empezando a aflojar ahora entre ciencia y arte, y lo que pretende la colección Actio es justamente tratar de ocupar esos espacios entre lo científico y lo artístico, de modo tal que los discursos sobre el arte no se basen solamente en cuestiones semióticas o de estudios culturales, sino que atiendan a la propia génesis del espectáculo, de la metodología de entrenamiento teatral, de la dramaturgia, etc. Es decir, que Actio está justo tratando de cumplir un rol de acercar a los reticentes teatristas a la construcción de objetos de estudio que reflexionen, pongan en duda, reformulen todo lo que se hace. Hay muy poca reflexión en torno, por lo menos en el teatro, hay como una cierta resistencia o reticencia, como quieran llamarla, a poder indagar sus propias prácticas. Dubati denomina a la gente que hace teatro, por ejemplo, e investiga, artistas investigadores que tienen justamente la ventaja de poder estar ahí en medio de la cosa. Y se trata entonces de poder hacer teoría acerca de una praxis en lo dramatúrgico, en cuanto a lo pedagógico teatral, a la teatrología, pero no solamente en el teatro tradicional, sino en todo lo que responda al espectáculo, a la escena y a lo performático. Quiero decir con esto que la colección no atiende solamente cuestiones teatrales y dramatúrgicas, sino que trata de abrir un amplio espectro para poner en duda y para darle cierta cientificidad a ciertos discursos sobre la práctica artística, en este caso teatral. Yo trabajo mucho una disciplina llamada retórica escénica, que trata de estudiar cuáles son los modos de seducción que tiene un artefacto teatral y un docente también, ¿no? Porque los tres imperativos que tiene un cuerpo escénico son véanme, óiganme y quiéranme, es decir, no me rechacen. Y es lo básico de cualquier discurso teatral.
En ese sentido, lo que nosotros intentamos es que la academia, no sé si por extensión o por una especie de fuerza de tensar y en la construcción de los objetos de estudio, trate no solamente de reflexionar sobre la teoría teatral, sino que esa especulación pueda llegar también a los no iniciados. Quiero decir con esto que la colección no está pensada únicamente para especialistas, sino que se trata de ubicar en un punto medio entre quienes ya conocen la disciplina y aquellos que quieren conocerla o conocen algo. Quiero decir con esto que la colección lo que trata de hacer es que la academia construya divulgación y por ende democratice el conocimiento, democratice el saber, en este caso todo lo que atañe a las prácticas escénicas. El criterio de selección que hemos tenido hasta ahora en las dos publicaciones y una que estaba a punto de salir es tratar de que quienes integren esta colección no sean especialistas crípticos y tampoco sean, en el teatro hay mucho de eso, en todas las artes, habladores sin fundamento. Como decía Dessertó, la idea es tratar de que el saber implícito se vuelva explícito y que los discursos, en este caso sobre el teatro, tengan una marca de cientificidad en tanto y en cuanto den cuenta de sus modos de producción, de su génesis y de las vinculaciones con los contextos. En ese sentido, hemos convocado en primer lugar a una historiadora del Teatro de Rosario, Clide Tello, que ha escrito Historia del Teatro en Rosario, 1900-1959, un estudio exhaustivo acerca de la teatralidad, donde se analizan, se comentan no solamente las dramaturgias, sino también los movimientos, sobre todo el del teatro independiente, ¿no? Hasta la época de su máxima expresión, que fue el principio de los años 60. Rosario no tiene registros, desgraciadamente, de la historia del teatro, y esto viene a cubrir, como decía al principio, un nicho, un espacio, una vacancia que estaba ahí pidiendo a gritos que se empiece a producir algo, aprovechando que todavía tenemos en pie y con vida a mucha de la gente que ha sido agente directo de la cosa. El segundo libro, ya cambiando un poco los tópicos, es de José Luis Valenzuela. Yo creo que es uno de los hombres que más sabe de teatro en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, integrante de la escuela que no es porteño y por eso no se lo conoce, es un salteño que ha estudiado filosofía y se ha especializado en antropología teatral, pero además es director de teatro, es profesor de nuestra licenciatura en artes escénicas, es una persona deliciosa y no se lo conoce demasiado porque no es de la élite intelectual de la metrópoli y justamente eso hace que su timidez y su humildad lo ubique casi en los márgenes. Ha trabajado mucho en la Universidad de Córdoba, en el doctorado, en la Universidad del Comahue, bueno, aquí en Rosario también, y él ha reunido, mejor dicho, una serie de escritos de varios años sobre antropología teatral, sobre el tercer teatro y antropología teatral. El libro se llama, aquí está, La mirada antropológica. Un libro que uno que conocía esos escritos de antes, ahora los ve reunidos y este libro realmente los potencia. Y es un documento valiosísimo para poder entender qué ocurre con la antropología teatral, que es una disciplina relativamente joven que estudia qué le sucede al ser humano en situación de representación desde el punto de vista fisiológico, biológico y cultural. Y trata de buscar cuáles son las constantes de todas las teatralidades del mundo, más allá de cada cultura, que se reiteran y que hacen de este oficio, a través de los años y las culturas, algo que tiene su propia especificidad, que consiste, como dije al principio, en construir una conducta que pueda seducir a los espectadores y provocar en ellos el deseo constante de seguir escuchando, viendo y queriendo en una experiencia que es sobre todo convivial, más allá de semiótica, más allá de semántica.
Y hay un tercer libro que está todavía en gateras, está en gateras ahora, que se llama Un inmenso hombre de teatro, celebración a Jorge Ricci. Es una compilación que he hecho, que he llevado a cabo, digamos, la he convocado a raíz del fallecimiento muy inesperado de uno de los hombres más importantes del teatro argentino, el santafesino Jorge Ricci. Jorge Ricci nos dejó hace un par de años. Era una especie de prócer del teatro, de la dramaturgia, de la actuación, de la dirección y un gran gestor cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, partió de una manera inesperada y en su ley, porque estaba en la primera fila de un teatro, en la inauguración del Teatro Griego del Parque Sur en Santa Fe. Su hijo es el director de cultura, Paulo Ricci, y cuando estaba comenzando el espectáculo, quedó dormido ahí nomás. La gran desilusión, éramos muy amigos, y la desesperanza que me dio eso me llevó a tratar de no sé si de elaborar el duelo, pero sí de hacer algo para que no se escape la presencia de una persona tan importante en el teatro de la Argentina, de la región y de la Argentina. Y se reunió una serie de escritos, son 25, entre los que están Chiqui González, Mauricio Cartún, Jorge Dubati, Mauricio Tosi, bueno, y muchos otros personajes más muy importantes que han escrito en una especie de miscelánea obituarios, poesías, estudios críticos y anecdotarios. Es un libro muy variado, una lectura muy amable, que ha salido a nuestro modo de ver muy pero muy bien y que espera ver la luz dentro de muy poco para tratar de hacer justicia con Jorge Ricci, para que las generaciones que no lo conocieron, tenía 72 años, puedan conocer su obra. Él fue el que inauguró una sección, diría yo, muy importante de los estudios teatrales argentinos, con su noción de el teatro salvaje, un teatro que no necesita de Buenos Aires para poder hacerse y que trabaja a contramano de los mandatos metropolitanos y de moda en el país. Y eso ha sido un objeto de estudio que ha abierto en las universidades argentinas una franja de especulaciones relevante. Nosotros con Actio quisimos pensar y proyectar un conjunto de escritos que no se quedara en la disciplina para aquellos especialistas, como suele ocurrir con muchos sectores del arte, sobre todo en el teatro ocurre mucho, de hacer teatro para los pares. Queríamos que hubiese una serie de escritos de alto nivel de investigación que pudieran llegar mucho más allá de solamente los pares. Entonces, uno de los valores y uno de los requisitos que nosotros hemos pensado para esta colección es que tuviera el rigor científico por un lado y el estilo de divulgación necesarios para que las lecturas puedan ser amables para lectores no iniciados, y que justamente por eso pudiese convertirse en una especie de anzuelo para aquellos que no saben que el teatro también tiene teoría, que se puede teorizar más allá de la historia del teatro, más allá de la semiótica del teatro. Hay toda una disciplina que no es de ninguna manera un lenguaje, porque no es subsidiaria ni delivery de otra cosa, sino que tiene su propio estatuto. Y ese propio estatuto de la teatralidad, de qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en ese suceso complementario y solidario entre público y escena, en donde ni uno ni otro existe ontológicamente sin el otro. El teatro es justamente un territorio en el que, por el convivio que implica, por el estar juntos y por la copresencia, es un arte de la pura experiencia y del experimentar la colectividad y la comunión. De modo tal que uno no es actor si no hay un espectador y viceversa. José Luis Valenzuela, uno de estos autores, siempre hace referencia, incluso creo que en el libro también, a la metáfora de la tésera o símbolon, que era un pedazo de terracota que se rompía en dos partes para la celebración de contratos en la antigua Grecia y también en Roma. Y cada uno de los que celebraban el contrato se iba con una parte, pero el contrato no existía si no se juntaban esas dos partes.
Y el teatro es eso, no es lo que sucede en el escenario ni lo que le sucede al espectador, sino aquello que ocurre entre esas dos entidades. Entonces, tratando de que esa noción de que teatro no es lo que uno va a entender, no es el mensaje que se va a recibir y que tampoco puede ser de ninguna manera aburrimiento, es algo que debe convocar y seducir nuestra atención, que tiene que construir el deseo ajeno de expectar. Por eso el teatro no solamente hace referencia a sí mismo, sino que atraviesa casi todas las disciplinas, la retórica, el marketing, la docencia, la política, etc. Por eso muchos políticos estudian técnicas actorales para hacerlo. Pero en definitiva lo que la colección Actio intenta es que sus producciones estén vinculadas íntimamente con este propósito de academia y divulgación entrelazadas, imbricadas en un solo bloque. He tenido la suerte y el privilegio de poder prologar, ¿no? Casi como una especie de umbral de presencia o de gran presentador, porque obviamente uno es responsable de estos escritos, ¿no? de la curaduría, de la selección y todo eso. Por ello sería redundante recomendar algo que uno ya ha elegido, ¿no? Porque uno no puede dejar de estar adentro. Pero de todas maneras, creo que para la gente a la que le interese conocer por qué el Teatro de Rosario es como es, en el libro de Clive Tello va a encontrar varias claves. Y también va a encontrar en José Luis Valenzuela un autor que, como yo digo siempre, me hace recordar al poeta argentino Roberto Juarros, mi poeta de cabecera. Porque Roberto Juarros, como los viejos poetas y filósofos presocráticos, escribe un verso y parece que ya no se puede escribir más. Y sin embargo viene otro que es impresionante y altera el infinito. Y después viene otro y bueno, ya basta, y sigue. Bueno, José Luis Valenzuela tiene eso. Cuando uno cree que está seguro y coincide con él, te pone la duda y volvés a dudar para poder seguir construyendo conocimiento. Y creo que ambos libros tienen esa característica, ¿no? Cubrir ciertos aspectos que uno no conocía y en el caso de Valenzuela, abrir la cabeza para poder tener epifanías a cada rato, epifanías domésticas, revelaciones chiquitas, pero epifanías al fin, que creo que van a ser muy amena la lectura. Aparte son libros escritos para gente que lea sin tener que ir para atrás a ver qué estaba diciendo. No tienen, digamos, claves de lectura, sino que tratamos, así como decíamos recién del teatro, que no sean libros aburridos. Así que recomiendo esos dos y recomiendo para la próxima aparición este exquisito libro dedicado a Jorge Ricci de Santa Fe, un inmenso hombre de teatro.